Buenos días. Hoy quería Buenos días, profe. comenzar un poquitico antes para mirar a ver si tenemos al menos los grupos suficientes porque ya ustedes saben que puede pasar cosas misteriosas acá. Eh, Necesito que me digan cómo, si tienen listo para hoy el grupo A1, Sí, señor. el grupo A2, ni siquiera está el grupo A2, grupo A3, ni siquiera vienen, grupo A2, grupo A3, grupo A4. O sea, no vino ninguno de la grupo A4. Profe, qué pena. Ok. Acabé de conectarme. Creo que dijo A4, yo soy A4. Listo, ¿su grupo está listo para hoy? Pues, profe, la verdad, a mí me tocaba hacer el video y mi compañero las diapositivas, pero literalmente pues no hizo casi nada. Me tocó a mí arreglármelas como pude. Pero pues sí, yo ya tengo el video, si quiere lo pongo No, espérate. de una vez. Creo que A5 no tenemos, ¿no? Tenemos el B5. Luego ahorita miramos. El B1 está listo para hoy. No, señor. No, señor, profe. B2, grupo B2, No, señor. grupo B3, grupo B3, grupo B4, Sí, señor. ok, y grupo B5. Sí, señor. Entonces tenemos el A1, el A4 listos, el B4 y el B5 listos para hoy. ¿Me confirman? El resto no Sí, sí, sí. respondieron o no están. Vale, de esos grupos, ojo, se los voy a escribir acá. Me va a tocar empezar a premiar. Independiente de cómo lo hagan, tienen una unidad extra. Ahí está. Entonces, ¿quién quiere empezar? Profe, si quiere lo pongo yo una vez. Listo. El A4. Vale, entonces ya lo comparto. Eh, Ahí se ve el video, ¿cierto, profe? Sí, compartió con audio, ¿no? No lo olviden. Sí, sí, señor. Entonces, Dale. pero, pero que no me deja o sea, la barra no me deja iniciar, darle iniciar la barra de Zoom. Qué raro. Tecla espaciadora. Buenos días. El ejercicio de colisiones. Una partícula de masa m lanzada verticalmente hacia abajo desde una altura Sube h un poquito de mayúscula volumen. inicial de su cero. Si colisiona las... Buenos días. El ejercicio de colisiones. Una partícula de masa m lanzada verticalmente hacia abajo desde una altura h mayúscula con una velocidad inicial de su cero. Si colisiona elásticamente con una mesa de altura x puesta sobre el piso, calcular la velocidad justa después del rebote. El concepto que debemos tener a la hora de resolver estos ejercicios es que en las colisiones elásticas siempre se conserva la energía cinética. Como se pueden dar cuenta, acá en este punto el objeto presenta la energía potencial gravitacional máxima y a medida que él va cayendo, su energía cinética aumenta y su energía potencial disminuye. Para hallar la velocidad que nos piden, que es la después del rebote, necesitamos hallar la velocidad con la que la pelota llega justo antes de rebotar. Para ello haremos uso de la fórmula de la caída libre que nos dice que
La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Tenemos nuestra velocidad inicial, nuestra altura h minúscula la podemos hallar restando h menos x, la cual es la altura a la que se somete en la caída libre. Y conocemos la gravedad. Ya luego realizando los respectivos despejes y sacándole raíz, tenemos que la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, que en este caso es h mayúscula menos x, es la velocidad con la que el balón llega justo antes de rebotar con la mesa. Ahora, para hallar la velocidad con la que el balón sale después del rebote, la cual nos piden, haremos uso de la fórmula del coeficiente de restitución, el cual nos dice que la velocidad de la mesa final menos la velocidad final 2, la cual nos están pidiendo, que es la después del rebote, sobre la velocidad final 1, la cual acabamos de hallar, menos la velocidad de la mesa inicial. Como sabemos, la mesa es un objeto en reposo, por lo tanto no presenta velocidad, o sea que estas dos velocidades se cancelan y arriba en el numerador me queda la velocidad final 2 negativa sobre la velocidad final 1 negativa. Por lo tanto, menos por menos me da más. Y hacemos el despeje del coeficiente de restitución. Sabiendo que es una colisión elástica, el coeficiente de restitución es igual a 1. Para ello, pues hacemos el despeje y pasamos a multiplicar la velocidad final 1, la cual nos da que la velocidad final 1 es igual a la velocidad final 2. Esto era de esperarse, ya que, pues como había dicho antes, la colisión es elástica y la energía cinética se conserva. Ahora una pequeña demostración de la conservación de la energía mecánica. Para ello haremos uso de 4 puntos específicos y 2 primados. En el punto de 1 a 2 tenemos que el cambio de la energía mecánica es igual a 0, ya que pues la energía final es la cinética y tenemos que 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la masa por la gravedad por la altura, que esta era la velocidad inicial a la cual se sometió el cuerpo porque estaba a una altura, es ', 0. Hacemos el respectivo despeje y tenemos que en estos dos puntos pues la energía es la misma. Lo mismo va a pasar pues del punto 2 a 2', que el 2 es justo antes de rebotar y el 2' es con la velocidad ya después del rebote. Tenemos que ahí no hay energía potencial gravitacional, pues teniendo en cuenta que el eje de referencia 0 lo ponemos en los puntos que se muestran. Para ello pues pasamos a despejar las dos energías y tenemos que en estos puntos es igual. Lo mismo va a pasar de 2' a 3 y de 3' a 3. Ahí pues de momento no hay nada interesante hasta que llegamos a analizar el punto de 3' a 4, que tenemos que pues en 3', justo después del rebote, la energía cinética es pues la energía inicial y la final es pues la energía potencial gravitacional, ya que como ustedes se dan cuenta pues en el punto 3' no tenemos energía potencial gravitacional, pero en el 4 sí. Entonces pues final menos inicial me da que en este punto la energía gravitacional es igual a cinética, pues eso ya lo sabíamos. Pero lo interesante es que lo que nos da en el punto 1, que es la energía potencial gravitacional, es igual a la cinética, lo mismo nos da en el punto 4. Esto quiere decir que los dos puntos son igualmente en términos energéticos y por lo tanto se cumple que la energía mecánica se conserva en este sistema. Gracias. Bueno, para las preguntas, por favor, nombra primero el grupo y luego hacen la pregunta, ¿listo? Entonces, preguntas. Ah, ¿qué grupo era este? Se me olvidó, Carlos. A4, profe. Listo. Qué pena y la improvisación de las diapositivas. ¿Preguntas? No. E5, profesor. B5. Yo tengo una pregunta y es acerca de la altura a la que después vuelve la pelota. Llega otra vez a la altura inicial, ¿verdad? La, en el punto 4 se refiere, ¿no? Sí.
Sí, sí, o sea, el objeto llega, el objeto parte del punto uno sin velocidad inicial, pero con la máxima energía potencial gravitacional. Él llega desde uno, cae hasta 2. El eje de referencia de la potencial gravitacional la ponemos acá, donde está el punto 2 y 2' y 3 y 3'. Por lo tanto, pues ahí no tiene energía potencial gravitacional. Él pues convierte toda su energía en cinética, golpea acá en los puntos 3 y 3' y vuelve a subir a la misma altura. Y eso lo va a hacer pues durante todo el tiempo que se quiera. Pues esos En choques la casi vida nunca real pasan, ¿no? esto, Eso iba a decirle, no, casi nunca, porque pues están sometidos a fuerzas externas y cosas así. Pero exacto, y una pues, de esas fuerzas externas es la que hace que tome como un movimiento parabólico, porque eso es lo que se ve normalmente después del rebote. claro, o sea, cuando en la vida real casi nunca, el profesor creo que también lo mencionó hace, cuando estábamos viendo esos temas, casi el 99% de los choques son inelásticos, casi ninguno se da acá. Y pues sí, sí alcanza la misma altura, si era su pregunta. Gracias. Del P5. ¿De qué Eh, grupo era el anterior? B5 también. Ok, para que se aguante. ¿Otro grupo? Para la pregunta. Profe, del No, del B4. B3. Decídense. Mm, Bueno, del B4. Vale. Es, Carlos, qué pena. El movimiento es de colisión elástica, ¿cierto? Sí. Y al momento de que la masa o la pelota rebota, rebota con un ángulo. ¿Cuál pelota? Bueno, ¿en cuál rebote es que dice el Del, de la demostración o el del ejercicio? el de la demostración. Ah, ok. Sí, Y sí, eso el profesor, pues, me lo dijo también, que rebotaba con un ángulo, eso es cierto. ujú, si rebota con un ángulo, la altura no será, en lugar de toda la energía que eso es lo que ocurre en el momento de 1 a 2, ¿no será la altura el seno de la energía por el ángulo? O qué pena, en este caso sería el coseno. Sería el coseno de teta por la energía, es lo que usted dice. Sí, o sea, esa sería la altura máxima en el punto 4, si no me equivoco, 4 o 3, me perdona. Pues sí, también hay que tener en cuenta el ángulo y sí sería con el coseno de teta. Pues en este caso yo lo demostré de esa manera porque con el Espere, ángulo era más Carlos, complejo. Carlos. Señor, ¿La energía es escalar o vectorial? vectorial. Digo escalar, qué pena, profe. Aclare primero eso bien. Escalar, sí, escalar, escalar. Ok, entonces podemos hablar de la componente de la energía en X y componente de la energía en Y. No, no, señor. Entonces tiene sentido hablar de No. coseno y de seno. No, tampoco. Ok, listo. Ese ejercicio así como está en el dibujito es bastante especial y habrá que calcularlo. ¿Por qué? Porque requiero un ejercicio primero donde mi ángulo teta de entrada y de salida sea el mismo, ¿no? Y eso, bueno, eso se da casi siempre cuando tenemos una superficie, no pasa nada. Pero ese ángulo me da la distancia hasta el otro lado, es decir, yo podría calcularlo. Simplemente un lanzamiento parabólico que con ese teta llegue desde el piso hasta el piso, ¿vale? Y ahí yo calculo el alcance máximo y ya sé cuánto tengo que separar el lado verdecito que se ha inclinado de la izquierda del lado verdecito que se ha inclinado a la derecha. Eso es un cálculo de pronto de cinemática, pero yo ya creo mi aparato solamente con esos cálculos, ¿sí? Calculando un tiro parabólico, cuánto es la distancia horizontal que venga desde el suelo. La idea es que llegue al mismo punto. Entonces yo saltaría la pelota con ese ángulo desde la perpendicular y la pelotica se caerá rebotando en los otros puntos para toda la vida. O sea, pero hacerlo ya no es energético, hacerlo ya es con ecuaciones de cinemática. Sí, fabricar ese Pero, puntico, fabricar pero el ese ángulo sistema. no tiene nada que ver a la hora de la altura, ¿no?
Digamos que si yo no cumplo, digamos que si yo no cumplo con eso que está en el dibujo, si no pasa eso y la pelotica llega más abajo, ¿sí? Si llega más abajo, el ángulo con el que salga será diferente. Es posible que llegue a una altura menor, ojo, altura menor, pero su energía cinética entonces tendrá que ser mayor cuando llegue a ese punto y colisionará, seguirá colisionando y seguirá haciendo cosas diferentes. Es decir, la energía inicial siempre va a ser igual a la final, ¿sí? Profe, y puede Si él no que llega a la llegue. misma altura, si él no llega a la misma altura, es decir, si no se detiene en un punto donde uno diga, uy, esta es la altura máxima, posiblemente sea porque colisionó y colisionó con una cierta velocidad. Pero cuando esa partícula vuelva a llegar a una cierta altura en donde no tenga velocidad en X, es decir, que no se esté desplazando, sino que simplemente suba, ahí va a llegar a la misma altura inicial. Si llega a una altura máxima diferente es porque está haciendo un movimiento parabólico. Entonces esa altura máxima no es la única que tiene, sino que tiene también un poquitico de energía cinética en X. ¿Listo? Y la suma de esa altura, esa energía potencial, más la energía cinética que va a tener en X, va a ser igual a la energía potencial inicial. O sea, eso sí no va a cambiar nunca. Bueno, ¿algún otro grupo? Ese era el B4, ¿no? Ok. Sí, señor. Nada, siguiente grupo. Profe, yo tengo una pregunta del grupo A3 con No, respecto Néstor, al despliegue de yo las... creo que para la siguiente. Carlos, la ecuación de velocidad final que usted tiene en la primera diapositiva es la misma de la conservación de la energía, ¿no? O sea, la misma ecuación cinética, esa que usted tiene ahí. Y hay un pedazo que no entendí porque dice usted que tiene un punto que es el punto y otra que es la demostración. O sea, ese punto no tiene nada que ver con la demostración. O sea, que se refiere a que por qué la separé, profe, diciendo que este es el Ujú. ejercicio y la demostración. Pues sí tiene, o sea, sí es como la misma situación, ¿no? Solo que pues acá no tenemos el plano con ángulo, digámoslo así. Pero es lo mismo, o sea, es la situación que se da en este ejercicio y el concepto que hay que tener. Ok, vaya para la izquierda. Una cosita. ¿Dónde estaba? Ahí. Tenga cuidado con esos menos que están arriba. Ah, ok, vale. Sí, lo que pasa es que ellos Sí, crearon lo diferente. de solamente haga una cosa, cambie las dos gráficas, Sí, la suya señor. y la mía, por unas gráficas Sí, diferentes sí, hechas en un señor, es que me programita. tocó. Y yo creo que en la parte demostrativa me parece bien, pero muestra la energía como en una tablita por allá pequeña donde la gente se vaya orientando. Es decir, en el inicio tenía pura energía, la barra de la energía llena y la barra de la energía potencial llena. Cuando llega al suelo, vacía la de potencial y pone cinética y luego el segundo punto, la misma energía cinética porque es el mismo punto de energía potencial y finalmente de nuevo potencial. O sea, hágalo en una barra de energías con tablitas. Yo Vale, creo que profe. hice algo similar en la del resorte. O si no, mire cómo se almacena la energía en barritas en las apps que le he mostrado. Porque su ejercicio es bastante demostrativo. No es más. Listo. Siguiente grupo. Listo, ¿Quién sí, quiere señor. pasar? Gracias. Profe, la 1. Ok, a uno. Últimos días, en nuestro grupo le correspondió el tema de la no conservación de la energía mecánica o trabajo por fuerzas externas. Los integrantes son Juan Cortés, Santiago Monsalve, María Camacho y Juan Rapel. El enunciado es el siguiente. En el proceso final de un sistema de empaque de tapabocas, las cajas de masa M, mediante un sistema de polea, contraen un resorte de constante K, teniendo esta la información de como se muestra en la siguiente figura. Como podemos observar en el gráfico en la parte izquierda se encuentra el resorte de constante elástica K y la caja de masa M pegada a este. Después tenemos la distancia D, que es la elongación del resorte. La distancia A hasta B es 2 veces D y por último la cuña de ángulo θ e hipotenusa C. El movimiento de la caja sería el siguiente. Una vez la caja es dejada en libertad, esta se mueve por la superficie horizontal desde el punto A hasta el punto B. A partir de allí, esta asciende por un plano inclinado hasta el punto C. El coeficiente de fricción permanece constante en todo el sistema y recalcar que la distancia de A hasta B es 2 veces D.
Preguntas de nuestro ejercicio son: halle la rapidez de la caja cuando ésta pasa por el punto B. Encuentre la distancia del plano inclinado por el cual se desplaza la caja hasta llegar al punto C. Halle los valores de las cantidades obtenidas en el punto A y B si tenemos la constante elástica del resorte, la masa, la distancia, el ángulo, el coeficiente numérico y la distancia de A hasta B. Suponga que el proceso celebra una remodelación donde las cajas deben llegar al punto C', que se encuentra ubicado como la muestra en la siguiente figura. José ha sido contratado por la empresa como ingeniero para que solucione el problema sobre que las cajas lleguen a este punto. Después de que se realice esta remodelación, ¿cómo haría José para solucionar el problema? Sabemos que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual al cambio de la energía. Para este caso será de energía cinética y elástica, como se ve en la fórmula. Para hallar el trabajo de las fuerzas no conservativas se multiplica la fricción por el desplazamiento. Ahora, para encontrar la fuerza de fricción que está opuesta al movimiento, se debe encontrar la normal, y según el diagrama de cuerpo libre, esta es igual al peso por la gravedad. Para hallar el cambio de energía, primero hallamos el cambio de la energía cinética, donde se deduce que la energía inicial es igual a 0. La fórmula quedaría de la siguiente manera, y hacemos lo mismo con el cambio de energía elástica. Luego, con las fórmulas definidas, se reemplaza y se despeja para calcular la rapidez de la caja cuando pasa por el punto B. Encuentre la distancia del plano inclinado por el cual se desplaza la caja hasta llegar al punto C. Según nuestro diagrama de cuerpo libre, el tramo inclinado lo sacamos de nuestro gráfico principal, siendo este desde el punto B al C el que tenemos que hallar. De aquí también tenemos que la normal es igual al peso por el coseno de teta. Ahora hallamos el trabajo de las no conservativas teniendo en cuenta que es menos mu por la normal por la distancia de nuestro plano inclinado, quedándonos de la siguiente manera. Luego encontramos el cambio de las energías, empezando con la energía cinética, siendo la final 0, ya que ésta se detiene, así que tendríamos lo siguiente. Luego tenemos la energía potencial, que es la final menos la inicial. Aquí la inicial es 0, ya que cuando esta va a empezar a subir no hay altura, así que tenemos lo siguiente. Ahora realizamos un triángulo rectángulo para poner la altura en función de x, siendo esta el desplazamiento en el plano inclinado. Así que tenemos el seno de teta, que es igual a la altura sobre el desplazamiento, y la altura es igual al seno de teta por el desplazamiento. Ahora solo reemplazamos este valor en el delta de la energía potencial, quedándonos en función de x, y finalmente reemplazamos los valores encontrados en nuestra ecuación de trabajo. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Ahora despejamos nuestra x, ya que es lo que nos piden en este punto, y finalmente obtendríamos la siguiente ecuación. Y esta sería la fórmula para encontrar nuestra distancia en el plano inclinado. Ahora halle los valores de las cantidades obtenidas en el punto A y B. Aquí solo reemplazamos los valores dados para así poder encontrar la velocidad y el desplazamiento. Cabe recalcar que son unos valores que se asemejan a nuestro sistema de producción de tapabocas y son dados al principio del ejercicio. Así que con las dos fórmulas encontradas tenemos que la velocidad es 3,91 metros por segundo y el desplazamiento 0.865 metros. Ahora, supongamos que al proceso se le hace una remodelación, donde las cajas ahora tienen que llegar a una posición C, que se encuentra ubicada como se muestra en la siguiente figura. ¿Qué haría para solucionar el problema? Todo se mantendría igual y lo único que cambiaría sería partir del punto C, ya que el C irá a un punto C' con mayor altura y mayor distancia horizontal. Cabe recalcar que esta altura será de 0.9 metros. Para este caso se pueden modificar tres variables para la solución del ejercicio, pero lo más viable es buscar un nuevo resorte con diferente constante elástica que se llamará K'. Ahora, conociendo la distancia que se debe desplazar en el plano inclinado, procedemos a despejar K' con la fórmula que habíamos obtenido en el punto B y nos quedaría la siguiente. Una vez tenemos la fórmula, la ponemos en términos de x' para poder así obtener luego después K'. Una vez tenemos K', reemplazamos por los valores y la respuesta sería K' igual a 162,26 newton sobre metro. Conclusiones. Se halló la velocidad a la que iba cada caja, también cuando pasaba por el plano inclinado, y se analizó qué sucedería en caso de una altura más alta. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Buenos días a nuestro grupo de ¿Preguntas? Tiene que subir el video, no el enlace, ¿no? No me olvide. Sí, señor. Pero está bien subirlo a YouTube. Normalmente cuando usted lo descarga en nada, en unas megas muy poquitas. El algoritmo de YouTube es muy eficiente para eso. Los videos de ustedes de 1 hora pesan 170. Entonces imagínense este. Cuéntenme. ¿Preguntas?
Profe, nada más que una pregunta, me gustaría volver a ver, creo que estaba en el minuto 1:50, qué pena, cuando empezaron a hablar del movimiento respecto al ángulo. Qué pena, por la rapidez no pude entender por qué ahí se sigue todo igual a cero. O sea, la sumatoria de fuerzas, que por qué es igual a 0. Sí, sí, qué pena. Por lo que el ejercicio de nosotros es una conservación de la energía mecánica. Entonces, pues haciendo el diagrama de cuerpo libre, nosotros teníamos que poner que eso era igual a 0 para que de esa manera se pudiese como sacar la normal. Y ya, pues obviamente como era un plano inclinado, entonces sí toca ponerlo con respecto a una componente, que en este caso era coseno de teta. Vale. Bueno, muchas gracias. Muy Listo. bien. Anderson, ¿qué grupo era? B4, profe. ¿Otro grupo? Pregunta. Yo, profe, B3. Cristian Castillo, esto habían mencionado, pero casi no lo vi por lo mismo de la rapidez del video. Esto cuando intervinieron con lo de la constante prima, ¿verdad? ¿Qué relevancia tiene eso? ¿Por qué se supone que tiene que ser esa prima? ¿Con prima se refieren a una derivada o...? No, lo que pasa es que nosotros lo decidimos llamar prima, ya que era el punto D, entonces era un punto distinto a los demás, entonces era como para diferenciar de que esa constante nueva va a ser distinta a la que habíamos hallado en el punto anterior. Y que, o sea, a diferencia de la primera constante, ¿qué es lo que la hizo como variar? Lo que pasa es que el punto D nos decía... María José, ¿puedes poner esa pregunta, por favor? Ahí lo que nos pedían era, o sea, ¿cómo haríamos para solucionar el problema de que la caja pueda llegar a un punto C' más alto, un punto más lejano del normal? Entonces, pues obviamente hay tres, o sea, se puede solucionar de 3 maneras, pero la que más nos conviene aquí es la del resorte, o sea, como cambiar la elongación como del resorte, como la distancia SK, entonces eso es lo que va a variar, porque nosotros ahí perfectamente podemos hacerlo cambiando como el plano inclinado o la superficie, también para poder solucionar ese problema, pero pues ya eso va a ser como más engorroso. Y hay otra forma que es cambiando el tamaño de la caja, como el peso, como tal y eso, pero pues ya nos alteraría nuestro producto. Entonces la que más nos conviene es cambiar la constante de ese resorte, y pues ya haciendo eso, por eso pusimos K', pues va a ser algo nuevo, una incógnita nueva. Entonces al final pues ya se especificó que eso que se encontró va a ser lo nuevo para que de esta manera la caja pueda llegar a ese punto más alto. Qué pena. También... según el Listo. Cuéntalo. Qué pena es que según el ejercicio, esto es del grupo A3, o sea, es necesario cambiar siempre K', perdón, K a K', o sea, es decir, es porque el resorte ya no funciona con esa elongación, o sea, no resiste la elongación, o simplemente fue un cambio para optimizar, digamos que pues el ejercicio y acoplarlo a diferentes coeficientes de elongación y distancia. Pues No. ahí... Si quieres yo le respondo. Lo que pasa es que de pronto mi compañero explicó un poquito enredado. A ver, lo que pasa es que la elongación del resorte depende de la distancia a la que se quiera llegar. Entonces, al principio teníamos que se quería llegar a la distancia C.
normal. Entonces, por eso tenemos una elongación K, porque al final va a llegar a la velocidad cero. Entonces, si queremos que llegue al punto C', lo que vamos a hacer es cambiar la constante elástica de resorte para que tenga mayor elongación y así pueda llegar a C'. ¿Sí me hago entender? Ok. Claro. Listo. Dejamos hasta ahí. Siguiente grupo. Ah, una cosita. Ahí les faltó un C' del enunciado. En el último que intervino faltaba creo que ese notación y le faltó de pronto los otros punticos. Pero el resto estuvo muy bien. Vale, profe. ¿B4 o B5? B4, profe. De Rápido. Mátense, pero empiece alguno. Hola, somos el grupo B4 y en esta ocasión expondremos sobre un ejercicio Más de volumen. colisiones elásticas. Vale. El sistema de propulsión de un arma funciona por medio de la compresión de una base de medio kilo atada a un resorte que colisiona elásticamente a un proyectil de 0,05 kilos. Teniendo en cuenta que la distancia que se comprime el resorte es de 5 centímetros, la altura a la que dispara es 1 metro y que la distancia que debe alcanzar es de 50 la bala, calcule la constante elástica que requiere el resorte para que la colisión impulse lo suficiente a la bala y alcance el rango exigido. Listo, nuestro objetivo se basará en encontrar la constante elástica necesaria para que la bala pueda recorrer los 50 metros. Para ello nos dieron la altura a la que es disparada del arma, la distancia que se comprime el resorte y las masas tanto de la bala como el pistón. Para entender la relación de constante elástica y la distancia de la bala alcanzada, vamos a entender el funcionamiento del arma al dispararse de manera secuencial, siendo primero energía generada por el resorte y el pistón, segundo impacto entre el pistón y la bala, tercero distancia que recorre la bala. Como conocemos el objetivo final, o sea, la distancia que recorre la bala, vamos a desenglosar la función desde el final hasta el inicio, hasta poder encontrar la constante elástica. Comenzaremos con la distancia de la bala. Como la trayectoria es una semiparábola, podemos partir de sus ecuaciones cinemáticas para obtener la ecuación de distancia máxima. A continuación, simplificamos la ecuación respecto a los valores nulos y despejamos para hallar a los aún desconocidos. Sustituimos valores y obtenemos la velocidad inicial necesaria para que el recorrido de la bala pueda ser de 50 metros, la cual es 35 por raíz de 10 metros sobre segundos. Seguiremos con el impacto entre la bala y el pistón. Para reconocer el impacto entre el pistón impulsado por el resorte y la bala, es necesario entender el momento lineal del impacto. Partimos conociendo que la colisión es elástica y que por ende la energía se conserva completamente dentro del sistema. Recordemos que la velocidad final de la bala tras el impacto es la misma velocidad inicial del recorrido. Cuando el pistón finaliza su recorrido sin velocidad y la bala estaba en reposo, volvemos a despejar los valores nulos de ecuación y despejamos para conocer los valores constantes, y que en este caso es la velocidad del pistón, que es igual a 35 sobre raíz de 10 metros sobre segundos. Teniendo este dato podemos pasar a la energía generada por el resorte y el pistón. Como último y primer paso del funcionamiento del arma, debemos entender que la energía en el sistema más el resorte que encadena el traspaso de la energía por medio del impacto de la bala y propulsión consecutiva. Como los únicos factores que actúan son complementarios, entendemos que el sistema de energía es conservativa. Su energía inicial y final total son iguales, siendo la energía inicial la potencial elástica cuando el pistón y el resorte están comprimidos, y final la energía cinética cuando estos se descomprimen. Ya podemos observar la presencia directa de la constante elástica en el disparo,
Solo nos falta despejar la ecuación para conocer el valor referente a K. Recordemos que un metro es igual a centímetros. Ya teniendo los valores y sustituyéndolo, podemos dar por objetivo que para que la bala tenga un alcance de 50 metros, el resorte requiere de una constante elástica de 245 newtons sobre metros. Y este fue el ejercicio de colisiones elásticas. Muchas gracias por su atención. Listo, grupo de preguntas. Profe, yo a uno. Una pregunta. Digamos, la fricción que tiene la pistola por dentro, que son como, no sé, como cosas así circulares, si no me acuerdo el nombre. ¿Eso en qué afecta el movimiento? ¿Eso lo impulsa, lo detiene o qué? Pues no escuché que hablaras de eso, entonces pues fue lo de pregunta. Vale. Pues primeramente lo que tomé aquí no fue, digamos, esa parte de la bala, porque porque no lo vi en el funcionamiento. O sea, qué pena. En otras palabras, podríamos estar hablando o de un arma más tirando a una temporalidad más antigua donde se me olvida también cómo es que se llama esa parte del arma. No se estuviera utilizando, sino que solo fuera la función entre el resorte con el pistón y la bala. Ok, o sea, el cañón no es recto ya. Sí, Ah, sin ok. nada más. Pero igual podría llegar a tener un poquito de fricción dentro de la recámara, ¿no? Pero su ejercicio se concentró más en la colisión. O sea, no tenía mucho que ver con la parte de la fricción. Eso, sin embargo, si lo quiere colocar, sería como en vaya a la tercera parte del video, creo, donde mira la conservación de energía mecánica. Sí, señor. Aquí. Ahí, exacto. Tendría entonces delta de la energía mecánica igual a menos la fuerza de fricción que tiene por la longitud de la recámara. Algo así. Muéstreme. Ah, no, mentiras. Siguiente pregunta. Todavía no voy yo. Qué pena, ¿me podría mostrar la parte donde hizo el despeje de la velocidad? Ya No va. alcancé a ver. Perdón, voy a adelantar un poquito. Mm, Aquí lo que sigue sería ya Y el con el impacto momento. del pistón con la bala. Ajá. Ah, vale. Sí que se pasa muy rápido y no velocidad del pistón. Listo, qué pena era eso. Porque no entendí, o sea, no sé dónde aparece BOX y tiene, no sé, no lo veo en las variables iniciales. Veo X. Sí, y dice B2, B1 y no sé, me perdí. Es que mientras iba resolviendo, a la vez dije en el ejercicio que lo que va a hacer el B2 será la misma velocidad con la que el movimiento semiparabólico va a iniciar. Por ende, el B sub B2 va a ser lo mismo al B sub 0X. Ok, gracias. ¿Qué grupo era? No le voy a preguntar. No le voy a preguntar qué grupos son. ¿Cómo hay, o sea, cómo hay paso de la masa bueno, masa de disco y esto a no pasar, a no tener MB por velocidad de la bala? Qué pena, ¿puedes repetir la pregunta? Me perdió. Ahí cómo pasó de la primera ecuación a la segunda. No entendí esa parte. Como había dicho, bueno, el disparo lo tomé de manera secuencial, de atrás bueno, del final hasta el inicio. Como lo primero que se tenía que hallar era la distancia, bueno, la distancia de la bala que ya la teníamos y entonces lo que debíamos hacer era despejar todos los valores que no conocíamos.
Ya como teníamos la velocidad a la que inicia la bala, entonces podríamos estar hablando del impacto. Para lo que es el impacto o el momento lineal, nos piden obviamente tanto masa como velocidad. Ya teníamos las masas de tanto el pistón como de la bala y la velocidad con la que finaliza el impacto en la bala. Y conociendo que la pistola, bueno, el pistón se queda quieto, entonces la velocidad final del pistón va a ser 0. Así que lo podemos omitir sencillamente. Lo único que nos faltaría en ese momento sería descubrir la velocidad del pistón antes del impacto. Ah, listo. Carlos, ¿por qué dices? Porque no sé qué grupo es el que está preguntando, no tengo ni idea. ¿Por qué dice que la velocidad del pistón en el final es igual a 0? Ah, profe, pues aquí, aunque la animación se muestre, digamos, de la bala, algo desfasada, entonces lo que se logra ver es que el pistón llega a una parte de donde el resto, bueno, donde se queda estático o se queda quieto, que a la vez, con toda la energía que Ok. descarga, lo que hace es Vale, transferirla a la entonces bala para que tome impulsar. solo se conserva el momento lineal. Bueno, déjame mirar la ecuación otra vez, rápidamente. ¿Cuál parte, profe? La que estamos hablando, el momento lineal. Ah, vale. Ahí coloque la conservación del momento lineal, vector, al delta, solamente al delta de arriba y de pronto al de abajo de P1 igual a P2, ¿no? Porque, pues, Ah, bueno, profe, qué pena. entonces le queda masa del pistón por la velocidad del pistón, es todo el momento inicial y el momento final es la de mv por la velocidad de la bala en el punto 2, que usted lo pone como v sub 0x, ¿no? Es que ahí cambia la notación muy brusco. Entonces, utilice la misma notación que tiene en la línea 3 con la 4. ¿Sí me entiende? Vale, Profe, que profe. Y haga una comparación rápida de de esa energía hacia la colisión hubiera sido elástica. A ver, rápidamente, usted mismo, no tiene que hacerla ahí en el video, para saber con qué velocidad sale más rápido el pistón. Si cuando se le transfiere todo el momento o cuando la colisión es elástica y por lo tanto el pistón se devuelve. Simplemente para que vea cuál es más grande. ¿Ok? Y debería ser esta más grande. Si le da más grande la elástica, entonces tiene algún planteamiento extraño y tiene que considerar también la energía cinética. Pero así como lo tiene de momento, se ve bien. ¿Qué me decía ahorita la otra persona? Y el otro grupo empiece. Que el que preguntó fue el B1. Profe, yo lo que pregunté era por la notación con respecto a B0X. Empieza el otro grupo. Profe, El otro lo grupo, que se debe la señor. notación es de que la energía cinética, perdón, ahí se vuelve 0 en esas masas y esas velocidades es por la colisión elástica, ¿cierto? El pistón que queda en 0 la Sí, velocidad porque ese final es el momento final. O sea, el pistón se queda quieto, velocidad 0. Entonces quiero que Carlos compruebe con la conservación de energía, como las ecuaciones de colisiones, Carlos, las colisiones elásticas. A ver cuál le da más grande. ¿Listo? Ejercicio de choque perfectamente inelástico. En un edificio de construcción necesitan subir dos cargas al mismo tiempo. Para ello utilizan un sistema de resorte en un plano inclinado y un péndulo. La carga de masa M1 que comprime al resorte de constante elástica K, una cantidad X en el plano con un ángulo de inclinación θ, es liberada y recorre la pendiente que mide X más B y la distancia desde el punto A hasta B, la cual es L, teniendo un coeficiente de rozamiento entre el objeto y la superficie recorrida de μ sub K. En el punto B, M1 choca con un péndulo, el cual tiene otra carga de masa M2, inicialmente en reposo y suspendido del punto O por una cuerda inextensible de longitud L. Después de la colisión, las dos masas quedan unidas. Es una colisión perfectamente inelástica y alcanzan una altura h. Determine la rapidez con la que llega la carga de masa M1 al punto B y la rapidez con la que salen ambas masas después del choque. Y B, la altura que alcanzan las dos masas juntas después de la colisión. En esta representación gráfica podemos ver que el ejercicio se divide en 4 instantes. El instante 1 donde la masa 1 comprime el resorte, el instante 2 que es antes de que la masa 1 y 2 choquen, el instante 2' que es después del choque y el instante 3 cuando ambas masas van juntas alcanzando una altura h.
También tomamos de referencia al suelo, donde la energía potencial gravitacional es cero. Solución. Inciso A. Empezaremos por el estudio de lo ocurrido desde el punto 1 hasta el punto 2. Como entre estos dos puntos no hay colisión, usamos la fórmula del cambio de la energía igual a la sumatoria de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas, teniendo así que la energía final menos la energía inicial es igual al trabajo de las dos fricciones existentes, fricción 1 entre la masa 1 y el plano inclinado y fricción 2 entre la masa 1 y el suelo. Al lado izquierdo de la ecuación tenemos que la energía final es solo cinética y la inicial es compuesta por las energías potenciales gravitacional y elástica, mientras que al lado derecho cambiamos la fuerza de fricción por el nu sub k multiplicada por la respectiva normal, que luego vamos a reemplazar por el peso o por una componente del peso en el caso de la normal 1. Luego reemplazamos al lado izquierdo las energías por sus respectivas fórmulas, obteniendo de la energía cinética una velocidad, la cual despejaremos ya que esta es la velocidad inicial de la masa 1. De 2 a 2' ocurre la colisión y por ser un choque perfectamente inelástico solo se conserva el momento lineal, así que procedemos a igualar el momento lineal final con el momento lineal inicial, que es lo mismo que igualar el momento lineal de 2 y el de 2'. La fórmula de momento lineal es masa por velocidad, así que procedemos a reemplazarla para la masa 1 y la masa 2 con sus velocidades finales e iniciales respectivamente. Para la masa 2 la velocidad inicial es 0 porque se encuentra en completo reposo. Para la masa 1 y la masa 2 la velocidad final es igual, ya que después de colisionar salen con la misma. Con esto sacamos factor común de la velocidad final a la izquierda y se cancela la masa 2 con su velocidad inicial, quedándonos que velocidad final es igual a la masa 1 sobre la masa 1 más la masa 2 por la velocidad de la masa 1. Por último, para poder hallar la velocidad final, utilizamos el dato de la velocidad de la masa 1 previamente hallado y lo reemplazamos en la ecuación. De 2' a 3. En estos puntos se conserva la energía, por lo que el delta de energía es igual a 0. Por lo tanto, la energía final va a ser igual a la energía inicial. Reemplazamos estos dos términos con su respectiva ecuación y despejamos h para hallar la fórmula de la altura. Por último, damos algunos valores precisos para realizar los cálculos, dejando fijos valores de distancia, ángulo, constante elástica y coeficiente de rozamiento. Cambiamos valores de las masas para así observar cómo se comportan las velocidades y la altura h con dichos cambios, pudiendo concluir que entre menor sea la masa 1, mayor será su velocidad inicial. Si la masa 1 es mayor que la masa 2, la velocidad final de ambas será mayor, teniendo mayor altura h. Por el contrario, si la masa 1 es menor que la masa 2, tendrá menor velocidad y menor altura h. Y también por último concluimos que a mayor masa en el sistema, menor serán las velocidades y las alturas que alcancen estas juntas. Gracias por su atención y no duden en preguntar cualquier duda. Listo. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, grupo A4. Muchachos, pueden poner la diapositiva en donde muestran todos los puntos del problema, que pusieron 1, 2, así. La masa 2 en el momento de que, bueno, ella baja por el plano y luego va y golpea la masa 2. La 1. Y no, la 2 no, porque la 1... Al inicio dijo la 1, o sea, la 1 baja por el plano. Bueno, siga. Sí, la 1 baja por el plano y va y golpea a la masa 2, ¿no? Y luego, pues, que la golpea, ella sube cierta altura y, bueno, se va con una velocidad final, que fue lo que ustedes dijeron. Ahí en ese momento, y luego de que ellas golpean y sube esa altura, ellas comienzan a hacer la trayectoria de un péndulo o simplemente va a volver a subir, pues porque es que me parece, digamos, como interesante el concepto de saber que si ellas van a seguir juntas cierto tiempo o eso tiene que averiguar o cuánto tiempo o simplemente golpea, sube esa altura y ahí vuelve a caer el bloque 1, ¿no? Porque pues el 2 siempre va, ahí sería hasta que se detenga.
Pues ellos empiezan a tener la trayectoria de un péndulo hasta acá y después depende del material de ambas, si siguen pegadas o no. O sea, depende de eso, saber si siguen teniendo la función de un péndulo. Ah, ok, entonces sería el material. Pues sí, porque sería muy raro, ¿no? Que se queden pegadas así como así. Exacto. No, la masa 1 puede tener una tachuela. Se acabó. Algo así que la acople con la masa 2. Entonces ellas van a seguir en ese movimiento de péndulo las dos junticas. Por siempre. Profe, eso le iba a decir, ese movimiento, El péndulo. Y se conserva todo sin fricción del aire, sin transferencia de energía. Es decir, ella va a llegar a la misma altura del otro lado y va a pasar por el punto de equilibrio con la velocidad con la que colisionaron. Con la velocidad que quedaron después de la colisión. Ah, ok, listo. O sea, Gracias. el péndulo ahí seguiría para siempre. Se puede calcular frecuencia, el periodo, todo como si fuera un péndulo normalito. Esa parte de pronto es de ondas, en un video de hecho estaba como calcular la frecuencia y el periodo. Nosotros ya vimos un pedacito de eso para movimiento circular, ¿no? Es muy similar al concepto. Muy bien. Otra pregunta. Y yo creo que con esa terminamos porque presiento que va a entrar el profesor siguiente. La pregunta. Pues sí, yo tengo que entrar a otra clase, entonces voy a desconectar. ¿No hay más preguntas para este grupo? Vale. Muy bien bien presentado, muy completo, se entendió la anotación, todo estaba muy claro. ¿De acuerdo? Listo, gente. Entonces, como una vez más, como dijo mi padre, los abandono. Ya entró gente del otro grupo. Paola Pardo no es de acá. Entonces, nos vemos la próxima clase mañana y seguimos. Dígame, Anderson. Ahorita está muy ocupado. Sí, Anderson, ahorita tengo clases toda la mañana. Hasta las 4. A las Vale. 4 es lo que quiera. Anderson, mañana, muéstrenos rápidamente al inicio cómo le dio la velocidad en esa fórmula que usted planteó solamente de conservación de momento, comparada con la de conservación de. Perdón, cuando se conserva la energía cinética y el momento. ¿Ok? No es que, quiero que ellos vean cuál le da mayor. Eso es todo. Vale, profe. Vale, muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, Chao, profe. profe.